Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial, hoy dedicado a los peques de casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hoy confeccionamos un cambiador para bebé. Este es uno de esos proyectos que me habéis pedido muchas veces y por fin hoy puedo ofreceros este vídeo. Vas a encontrar más detalles acerca de este tutorial en el enlace al blog que te dejo en la casilla de información. Está justo debajo de esta imagen. También te dejo ahí más proyectos para niños y bebés que creo que te pueden gustar. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la tela que vamos a utilizar en el tutorial de hoy. Es un popelín 100% de algodón de las tiendas Julián López. En la parte interior del cambiador voy a colocar esta tela acolchada. Puedes utilizar una tela así, acolchada, que sea un poquito mullida para que el bebé esté cómodo. O si quieres que sea impermeable, puedes usar una tela de cambiador que es muy similar a la que se usa en la confección de protectores de colchón. Otra posibilidad sería añadir una lámina protectora impermeable entre esta tela acolchada y la tela exterior. Vamos a coser con un hilo de Gutermann 100% poliéster y vamos a redondear las esquinas del cambiador con esta regla, que como ves tiene unas zonas curvas para darle esa forma. Puedes descargar la gráfica del patrón del enlace al blog que te dejo en la casilla de información. De todos modos la he dibujado aquí también para que pudieras verla. Con estas medidas y con este dibujo puedes sacar tu cambiador. Una vez que tengamos esto cortado, redondeamos las esquinas del cambiador. Puedes utilizar para ello un plato o algún artículo redondo, o bien la regla esta que te comento. Te dejo enlace a una regla similar en la casilla de información. Como te decía, partimos de dos rectángulos de 60 por 80. Vamos a unir las telas con alfileres para cortarlas a la vez. En el lado más corto, de 60 centímetros, cortamos en las esquinas 20 por 15. Una vez hemos recortado estas dos piezas, redondeamos las esquinas. Si estás usando una regla como esta, hay que alinear la parte recta de la regla con cada uno de los lados y simplemente cortar por aquí. Si no dispones de una regla como esta, puedes hacer estas curvas, por ejemplo, con un plato. A continuación colocamos las telas derecho contra derecho. Ponemos alfileres y cosemos todo alrededor, dejando una apertura de unos 10 o 12 centímetros para luego poder girarlo del derecho. Utilizo la guía magnética para mantener el margen de costura exacto en 1 centímetro. Ya lo hemos cosido todo alrededor, salvo esta parte de aquí que la hemos dejado abierta para girarlo del derecho. Antes de girarlo vamos a hacer unos piquetes en las zonas curvas y especialmente en esta zona de aquí. Vamos a cortar con las tijeras para llegar lo más cerquita posible del pespunte, pero sin cortarlo. Hacemos los piquetes para que al girar la tela del derecho esa zona no quede tirante. Con todos los piquetes hechos, giramos ahora del derecho. Si ves que en esta zona de aquí la tela te queda tirante, vuelve a girar del revés y hace este piquete un poquito más pronunciado, siempre teniendo cuidado de no cortar el pespunte. Nos vamos a esta zona que ha quedado sin coser, metemos hacia adentro el margen de costura de 1 centímetro y colocamos aquí unos alfileres. Aprovecho para contarte que mi primera novela, 7 agujas de coser, ya está disponible. Tienes todos los detalles en el enlace de la casilla de información. Vamos ahora a la máquina y pasamos un pespunte visto de 3 milímetros todo alrededor del cambiador, aproximadamente a medio centímetro del borde de la tela. Ya hemos hecho ese pespunte y ahora vamos a girar y hacer un pespunte
tanto por este lado como a este otro, que nos ayudarán a plegar el cambiador. Estoy utilizando un marcador que luego se va con el calor de la plancha. Vamos a pasar un pespunte por estas líneas que hemos trazado justo por encima de ellas. Aquí tenemos ya esos dos pespuntes que nos van a ayudar a la hora de plegar el cambiador. Vamos a colocar ahora el snap para cerrarlo. Calculamos el centro y marcamos con la tela. Lo estoy colocando a 2,5 centímetros del borde y justo en el centro de esta pieza. Puedes ver un tutorial para colocar snaps en detalle en el vídeo que te dejo en la casilla de información. Una vez hemos colocado este, marcamos en la tela dónde debe de ir el contrario. Colocamos la pieza del pinchito por debajo hasta que asome por este lado. Y la pieza contraria encima. Hacemos un poco de presión y terminamos de instalar con la herramienta. Y ya tenemos listo este cambiador. Un regalo perfecto para un bebé o bien una idea para vender como artesanía. Espero que te haya gustado la propuesta de hoy y sobre todo que te sea útil. Puedes dejarnos un comentario justo debajo de esta imagen. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.